Que ha habido muy buen día. Sean bienvenidos a este primer episodio de Interpretaciones. Para mí el día de hoy es un honorazo presentarles a mi queridísimo amigo, hermano, maestro, Yeshua Cerrato. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Es un gusto. Creo que ya no teníamos tiempo de querer tomar este espacio, darnos este espacio y es gratificante que en este momento lo estamos haciendo. Totalmente. Bienvenido y gracias por darte el espacio. Me gustaría presentarte y dar un poco de contexto de quién eres. Por ahí, eventualmente en los episodios, te iremos conociendo todavía más. Eh, y ahora quisiera puntualizar como en algunas áreas. Entonces, Yeshua, eres tanatólogo, psicoterapeuta gestalt, psicólogo y principalmente tienes más de 19 años de experiencia clínica en el ámbito hospitalario. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, que admiro mucho de tu trayectoria, es que estuviste precisamente, pues prácticamente 20 años en el Hospital Materno Infantil de Durango, ¿cierto? Sí, inicié primero, en su momento me dieron la base en Chihuahua, que fue irme en el 2002, precisamente en Chihuahua. Eh, y después regresé nuevamente aquí a Durango. Y ha sido en lo que es la Secretaría de Salud. 19 años duré ahí en la Secretaría de Salud. Y pues bueno, ahí fueron en varias áreas en las que estuve en la Secretaría de Salud. Buenísimo. Me gustaría comenzar justo por ahí. Eh, Al día de hoy, yo estoy cursando un diplomado en tanatología. Te lo he compartido tanto en el grupo como en lo personal y me gustaría dejarlo por acá. Para mí eres una eminencia. Tú sabes que te admiro muchísimo, tanto como profesional como persona. Y para mí, genuinamente, es un honor tenerte por acá, el poder compartir una amistad y aparte muchísimos gustos, entre ellos el tema de la psicología, las filosofías de vida y demás. Eh, Dentro de tu camino por la tanatología, actualmente has sido mi maestro y uno de los principales frases que se quedaron grabados en mi corazón sería el punto de partida que me gustaría eh, dejar en este momento. Y tú mencionas que para soportar la emoción del otro necesitamos tocar nuestra propia emoción. Es una frase que a mí me encantó y en mi formación actual como psicólogo y a la par en un diplomado de tanatología, me genera hasta escalofríos, me encanta porque es muy cierto. eh, al acompañar el dolor de una persona o al acompañar cualquier tipo de emoción, es inevitable que toquemos nuestra propia emoción. Eh, Ayúdame a elaborar desde aquí. Ok, muy bien, Ana. Sí, hay personas que a veces escuchan llorar a alguien y dicen, ya no llores, ya no llores. Y es como ese, ya no llores porque si sigues llorando, yo voy a llorar junto contigo. Y para poder en realidad acompañar el dolor, tienes que tocar tu propio dolor. Eh, Es inevitable. Y a veces cuando trabajo de forma grupal, cuando una persona conecta con ella misma y se desborda, pareciera como si ella, que inició el desborde como efecto de palomitas de maíz, ¿no? O sea, tronó ella y empiezan a tronar los demás. Em, Aquí es donde pudiéramos hablar de lo que es la teoría de campo. Mm, Una, una persona es no solamente su cuerpo, no solamente sus emociones, no solamente los pensamientos, no solamente su historia, es todo eso y mucho más que eso.
Es ahí donde la Gestalt comenta que eh, la Gestalt es más que la suma de sus partes, ¿no? O sea, no solamente somos el cuerpo, no solamente somos las emociones, somos eso y mucho más. Entonces, ahorita estás tú con tu campo, con tu historia, con tu ser, yo con el mío. Ahorita coincidimos nuestros campos y están comunicándose constantemente esos campos. Y el campo, eh, dicen que en el perro más flaco caen todas las pulgas, ¿no? Y antes también hablábamos de la teoría de que del más fuerte es el que puede ah, triunfar, ¿no? La ley del más fuerte. Y cuando aquí pudiéramos hablar constantemente también del self, del verdadero ser, cuando hay constantemente mayor presencia en la persona y hay una personalidad débil, pues va a ser jalado por la que tiene un campo, una personalidad o un ser más concreto y a veces no tiene que ser necesariamente consciente, sino que hay una estructura más fuerte y esa es la que va a jalar. Con esto lo que quiero llegar es que es inevitable que la presencia del otro no te mueva, como lo veíamos también en el diplomado, en cuestión de la comunicación, todo comunica, el silencio comunica, eh, la sola presencia de la persona ya comunica. Y es ahí donde creo que es importante ir generando cada vez mayor conciencia de quiénes somos, que se pudiera escuchar como muy trillado. Eh, y en este punto, pues bueno, lo que quiero llegar es eso. Es inevitable que la otra persona no genere algo en ti y que tú no generes algo bueno, ¿sabes? Claro. Me encanta cómo lo pones precisamente como en este contexto donde todo comunica. Es algo que en lo personal, al menos en mi recién formación de la licenciatura de psicología, por supuesto que todavía no toco ese grado. Lo que sí me he aprendido principalmente de ti es que la presencia lo hace todo o tiene un impacto muy importante en cualquier tipo, ya ni siquiera llamémosle intervención terapéutica, sino tan sencillo como el ser un buen amigo, el ser un buen hermano, el hecho, que digo sencillo, pero realmente en la práctica no lo es, de estar presente con el otro, en mi experiencia puede salvarle la vida a cualquiera, ¿eh? El otro día lo platicamos precisamente en el diplomado y me encantó y me gustaría que tocaras el tema. Hablabas del concepto de encuentro y hablabas de que no necesariamente la cercanía física involucra que hay un encuentro, sino lo que termina siendo un encuentro entre dos o más personas es la presencia, el estar en el aquí y ahora, en el momento. ¿Cómo puede o cuáles son los alcances de eso, ya sea en una terapia, en una relación uno a uno de amigos, de hermanos, de familia, de red de apoyo? Sí, es muy interesante este concepto y creo que nos pasa constantemente en todos lados, como bien lo dices, en la pareja, en la familia, en el trabajo, con los amigos. eh, y mm, se usa mucho en psicología y ya en redes. Han utilizado mucho la palabra de vínculo. Y una vez escuchando a José Luis París me gustó su postura en relación a ello y comentaba que un vínculo pues nada más es como vincular del punto A al punto B, ya se vinculó, pero no precisamente se quiere decir que hay una relación y que hay un encuentro. Porque puedes precisamente vincularte con alguien y ya nada más como si vincularas los dos celulares y ya los vinculaste y punto, pero no hay un contacto. Y el contacto es de una presencia con otra presencia que generan un encuentro eh, donde se ve al otro y el otro se ve hablaríamos del tuyo nosotros, ¿no? Donde entonces yo ahorita puedo verte a ti, mi yo ve a tu tú, y Ujú. ahorita estamos generando en este instante un nosotros, estamos
creando algo juntos. Y es ahí la importancia, como también lo comentábamos en el diplomado de la triada, de poder ser empático, poder regresar a nosotros, al yo, para ser congruentes y después ir a la simpatía, ser simpático con el otro y simpático conmigo mismo. Entonces, esta parte del encuentro, mm, creo es como cuando dices con quién haces clic, y hay personas que están muy cerca, pero están muy lejos, ¿no? Su ser, su presencia está en otro lado. Y a veces puede haber personas que están tan lejos y puede haber un encuentro tan genuino, como ahorita tú desde allá, Monterrey, yo aquí en Ujú. Durango, y cómo estamos generando este encuentro, estamos compartiendo desde tu presencia, desde mi presencia, y estamos generando este encuentro. Me gustaría que pudiéramos obtener un poco de tu perspectiva. 19 años creo que se dicen muy fácil, pero estando en un contexto eh, como lo puede ser un hospital materno-infantil, donde si bien recuerdo algunas de tus historias, pues para nada es fácil entre tu expertise de tanatólogo al final, pues el dar noticias que para nadie es agradable, el platicar con las familias, el cómo dar una mala noticia, el cómo abordar a, a quien ha tenido una pérdida. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué aprendizajes crees tú que de esos 20 años eh, te has quedado y que podríamos tomar como como una forma de nosotros también calibrar a la hora de ejecutarlo en nuestra vida? Creo que se me vienen varias experiencias, ¿no? Que en algún momento también estuve en la Comisión de Atención a Víctimas, cuando se generó toda esta situación de violencia fuerte en todo el país. Eh, y recuerdo a una señora que llegó que desaparecieron a su hijo y no encontraban su cuerpo. Y la señora llegó pues devastada, se, se tiró al piso, se soltó llorando, eh, y toda la sesión fue ella estar llorando en el piso. Y lo único que yo pude hacer en ese momento, que solamente tenía la licenciatura, no tenía todavía la maestría en Gestalt, ni tampoco el conocimiento de la tanatología. Y yo creo que mi parte intuitiva fue que me hizo sentarme en el piso y junto con ella. Eh, Porque a veces creo que no hay palabras que puedan acompañar el dolor más que la presencia. Mm, Y me haces recordar ahorita, y con esto que te comparto, recuerdo que yo tal vez estaba en la primaria o secundaria, no recuerdo muy bien, y mi hermana, en paz descanse, llegó una amiga de la licenciatura y ella estaba estudiando psicología. Y cuando llegó su amiga y ella, y estábamos comiendo, creo, y hizo ella un comentario, decía, oye, aquí sentada, al lado de tu hermano, me siento muy en paz, me siento muy tranquilo. Entonces creo que yo siempre he sido como muy medio am, tanto inquieto, pero a la vez siempre cuestionándome muchas cosas. Siempre me he cuestionado tanto el sentido de la vida que estamos haciendo aquí. em, y, y creo que esa parte intuitiva me ayudó a poder acompañar a esa señora. Después se me viene también otro caso en el hospital materno infantil de un señor que estaba gritando, enojado, porque falleció su bebé.
prematuro, muy enojado con el hospital, con todo el personal. Y llegué y pues lo que fue solamente fue escucharlo. Y algo que hemos comentado también de la tanatología es que necesitamos validar la emoción. Y una vez que validamos la emoción, entonces la persona también va a relajarse, va a ir bajando la tensión que tiene. Y fue escucarlo y no interrumpirlo, acompañarlo en su enojo, observarlo, estar atento a él, sentirlo. Ah, y creo que también cuando hemos en el diplomado veíamos de de la escucha y cómo en realidad no, por lo general no sabemos escuchar, y eso también lo escuché de José Luis Parise, eh, y comentaba que el habla está en cierta región del cerebro, que es en el lóbulo frontal, está el habla y en el lóbulo temporal izquierdo está el escucha. Entonces, mm, científicamente, neurológicamente, eh, es real. Tenemos que aprender a activar ambos áreas del cerebro al estar hablando y también hasta en el hablar estarnos escuchando y cuando el otro habla también estar escuchándolo. Sin embargo, cuando escuchamos a alguien estamos viendo qué voy a contestar y no ponemos atención plena en lo que estamos escuchando, lo que nos está diciendo. Entonces es algo que es real, que dice José Luis Pérez, que cuando que nadie sabemos escuchar y tenemos que estarlo practicando, tenemos que estarlo, ahora sí como a veces lo dices tú, hay que hacer músculo de esa escucha, ¿no? Ujú. Eh, aprender a escuchar y también a poder sostener los silencios, que son cosas que creo que son de un nivel todavía más elevado, eh, que ayuda a obtener esa conciencia. Buenísimo. Fíjate que con lo que nos compartes me recuerda una frase, idea del doctor José Luis Marín, un doctor español, psiquiatra, si no me equivoco. Y me gusta mucho escuchar su perspectiva porque aparte que es muy vieja escuela, y imagínate también todos los años de experiencia desde los que habla. Eh, Él comparte una idea que me gustó mucho y habla de si tú quieres evitar un trauma a nivel de experiencia, es decir, a raíz de un evento traumático, menciona que tú debes hablarlo, pensarlo y soñarlo. Y me pareció muy valiosa esa idea, principalmente porque parecería muy sencillo, parecería algo que, que es obvio. Y a raíz de eso me remontaba a esta típica historia, imagínate el chavo de 20 años promedio que acaba de perder a su primer amor, su amor de secundaria, prepa, universidad, ¿no? Y que de inicio, el primer mes, la primera semana le cuenta a sus amigos y no, pues no pasa nada, vamos a echar unas cheves y aquí andamos y todo es miel sobre hojuelas en cuestión de contención. Pero ya cuando tienes un año, 2 años hablando del mismo tema, del mismo dolor, que hablas del mismo evento traumático, eh, es muy común que principalmente tu círculo cercano ya esté, entre comillas, harto o piense o aborde el escucharte desde ya, o sea, ya pasó mucho tiempo, ya dan la vuelta, ya sal con otras personas, ya, pero siempre desde lo superficial y no atendiendo ni escuchando, como bien dices, nunca escuchando meramente para escuchar y contener, sino escuchando, oyendo para responder, ¿no? Incluso hasta para juzgar, que es por mucho peor. Eh, ¿Qué opinas de esta idea de hablar, pensar y soñarlo el tiempo que sea necesario? Eh, Clarifícame un poquito más ese punto.
porque a lo mejor lo estoy tomando yo como más, diría José Luis parece como más para crear realidad, o lo estás hablando tú más como precisamente desde el trauma en cuestión eh, de cómo ir sanando esa experiencia dolorosa. Pues para mí tiene más que ver con el proceso, al menos de inicio, de poder irle dando cierto significado, porque Ok, eh, en mi experiencia y como lo he logrado ver luego en mi contexto, la mayoría de las veces el problema es que ni siquiera tenemos las palabras para expresar la emoción. Incluso, si no me ok. equivoco, ha sido de ti mismo, de quien lo he escuchado, que luego el problema es un tema del lenguaje, que no sabemos siquiera ponerle palabras a las emociones que sentimos. Entonces, desde ahí, el hablarlo y el pensarlo y el soñarlo me parece muy valioso como tal vez a lo mejor punto de partida o como proceso para poder llegar y sopesarlo en el proceso de duelo. Sí, creo que la tanatología es ese espacio seguro que le, le invita a las personas a elaborar su proceso de duelo. Creo que ahí es el punto, la importancia de elaborar el proceso de duelo. Sin embargo, creo que es importante eh, que se acuda con un profesional para, para elaborar el proceso de duelo. Porque a veces el platicarlo con tus amigos, como lo comentas, ellos no generan empatía porque, porque tendrían que tocar su propio dolor. Eh, el acompañante tanatológico, el terapeuta, lo que hace es prestarle su conciencia, su ser al doliente o al paciente. Entonces es por medio del paciente que va reflejando a la persona el dónde se encuentra, cómo se siente y que vaya elaborando el proceso. Entonces, por eso es muy diferente a hablarlo con los amigos, con la familia, a hablarlo con un profesional de la salud mental o un acompañante tanatológico, porque esa persona y ese compromiso que tenemos como terapeutas es el compromiso que tenemos como acompañantes, el que vamos a prestar esa conciencia, nuestro ser, para que el otro pueda repararse por medio de nosotros de alguna manera. Eh, y se comenta también que una persona, cuando se sabe que una persona ya sanó lo que tenía que sanar o ya lo elaboró, su proceso de duelo, ya lo trascendió, ya lo aceptó, ya encontró su sentido de vida, cuando, cuando habla de ello y ya no le duele como le dolía. Eh, eh, Al menos, bueno, en mi experiencia con mi hermana, que falleció ya va para 6 años. Claro, todavía hay momentos en los que duele hablar del tema, recordarla. Sin embargo, el dolor ya no es igual como lo era en un inicio. Y, y el hecho también es que ahorita ya no duele como dolía antes. Y también se menciona que cuando tú sigues hablando del tema, aunque aparentemente no duele, sin embargo es señal que todavía no está resuelto. Si tú sigues hablando de algo, es señal que todavía no está acomodado y todavía no está trazado. No sé si hasta aquí respondí tu pregunta o lo que me comentabas. O sea, claro, complementa perfecto el punto al que quería llegar. Digo, me gustaría todavía seguir más hacia allá, hacia donde estás abordando como este proceso de duelo, de incluso señales que son valiosas para lograr interpretar o calibrarnos a nosotros mismos para saber si aquello que me dolía hoy me sigue doliendo, o si sigo hablando de lo que me dolía el año pasado y me está doliendo al día de hoy, o mejor dicho, sigo hablando de ese tema al día de hoy, pues seguramente como nos lo acabas de compartir, habrá todavía cosas por trabajar al respecto. Me gustaría hacer nada más como este hincapié en que yo estoy muy de acuerdo y me gusta mucho que al final en esta conversación hablamos como desde tú eres el experto, tú eres el profesional y el tanatólogo, por supuesto. Me gustaría dar medio paso para atrás de justo estas herramientas donde sabemos que el ideal siempre es ir con el experto.
Pero justo para cuando está esta crisis, para cuando no sabes, no tienes las herramientas, no sabes cuál es lo que sigue después de un caso de reviente esto en caso de emergencia, me parece, o al menos insisto, desde mi experiencia y el cómo yo lo he visto en mi contexto, en mi círculo, viene a ser muy valiosa el tener una red de apoyo que si bien, por supuesto, no es el experto y naturalmente no van a ser tu red de apoyo quien termine guiándote y prestando necesariamente esta conciencia como lo acabas de describir, como si lo hará un experto, sí me parece que hace una diferencia enorme en el propio proceso, incluso cuando ya estás con el experto. ¿Te hace sentido esto? Sí, creo que de hecho en el acompañamiento tanatológico o psicoterapéutico es importante las redes de apoyo. O sea, es como, para mí siempre me gusta sumarme, no restar, creo que todo suma. Y, am, y es un enfoque muy gestáltico, ¿no? La gestal no dice esta rebanada sí, esta rebanada no, al contrario, todo conforma el pastel. Y en mi experiencia, cuando fallece mi hermana, mm, llegó un punto en que yo entré en una crisis. Mi mamá le dio COVID y luego después me dio COVID a mí. Hay mucha historia atrás de todo esto. Mm, a mí el COVID, desde mi creencia, es que me dejó secuelas, que fue después de la ansiedad, empezaba a comer y empezaba a temblar, no podía dormir, insomnio. Después la hipertensión, me llegó la hipertensión y la depresión, duré 2 semanas sin querer salir de la habitación. Entonces creo que son demasiadas cosas que a veces no solamente la red de apoyo, ni solamente tampoco la terapia van a ser suficientes. Y aquí a veces tenemos cierto rechazo a lo que es al psiquiatra, al medicamento psiquiátrico. Y ya después de que vi que 2 semanas y yo no quería salir del cuarto, fue también un golpe de ego y de realidad para mí mismo, decir yo cómo voy a ir al psiquiatra. Mm. Y, y ya cuando vi que me superó, me desbordé, no pude sostenerlo más, eh, pues no había otra más que ir al psiquiatra. Y ya me empezaron a medicar y empecé a estabilizarme. Eh, una amiga también, psicoterapeuta, está médico, me decía es que no vayas al psiquiatra porque solamente vas a anestesiar la emoción. Le digo, pues lo que pasa que ya esto ya me sobrepasó. Y pues la psicoterapia gestal es eso, ¿no? La terapia de contacto, conectar con las emociones, y liberarlas, acomodarlas. Y, y me sobrepasó por completo. Entonces, con esto lo que quiero llegar es que es importante todo, es importante la red de apoyo. En su momento a mi amiga le hablé y le dije, solo quiero que me escuches porque voy a decir a lo mejor puras tonterías, a lo mejor no tiene sentido nada, pero me está comiendo todo esto. Y fue decirle infinidad de cosas cuando precisamente estaba con el COVID, eh, que me alteró por completo todo. Y fue muy grato poderlo liberar, eh, y se lo agradezco infinitamente. Entonces creo que todo suma, todo es importante. Creo que la red de apoyo es muy necesaria. Eh, la, la ayuda profesional es muy necesaria. En su momento, si se requiere medicamento psiquiátrico, también es necesario. Y que en cuestión organística, si las sustancias neurológicas no están segregándose de la mejor forma o se están segregando de más o inhibiendo de más. No es una cuestión de échale ganas, no es cuestión de ah, tú puedes, la mente lo puede todo. Es poder precisamente comprender que son varios factores, que por eso es importante tener una buena valoración
y he visto resultados en pacientes que acompañan su proceso terapéutico con el medicamento psiquiátrico y tienen también sus redes de apoyo y es mucho más rápido y más fácil poder avanzar. El no elaborar un proceso de duelo, comento que también eso me quedó ahorita pendiente como de poder comentarlo. Eh, Cuando el dolor no se expresa de alguna forma se va a manifestar, ya sea en una gastritis, ya sea en, en una tos de perro, ya sea hasta en un cáncer, todo se va a ir, se va a dirigir a algún órgano blando, eh, todo aquello que no se exprese, todo aquello que no se manifieste. Um, entonces, el proceso de duelo es muy, muy importante, ¿no? Gracias por compartirlo desde ahí. De hecho, uno de de las herramientas que desde hace años yo recuerdo que fuiste a la primera persona a quien se lo escuché, desde entonces me quedó grabada, y ahora en el diplomado lo volviste a mencionar y me gustaría que pudiéramos adentrarnos un poquito hacia allá. Hay algo que, si no me equivoco, se llaman primeros apoyos psicológicos. Y la principal razón por la cual me parece muy valioso, ahorita me corregirá si me equivoco, me parece que es una herramienta que perfectamente es el equivalente a tener un botiquín en casa, ¿no? O sea, a lo mejor no todos en casa somos doctores, sin embargo, el tener estas herramientas perfectamente puede ayudar en un caso de emergencia donde, insisto, no seremos el experto, pero sí nos puede ayudar a gestionar al menos de inicio, o evitar que algo escale más de lo sano y podamos canalizarlo a un experto. Sí, creo que es importante esos primeros apoyos psicológicos. mm, para empezar, hasta para nosotros mismos. Muchas de las veces poca gente acude a ayudar o a pedir ayuda porque tiene miedo a ser juzgada, porque desafortunadamente muchos de los casos de suicidio por eso pasan, no, no, no piden ayuda, no sienten que merezcan, no pueden. Eh, a lo mejor me estoy metiendo en un terreno complejo, lo que es el tema eh, de suicidio. Mm, En la psicoterapia gestal menciona un concepto que es la retroflexión. Y la retroflexión son como esas garras que te ayudan a defenderte del mundo. Y en vez de poder defenderte y echar toda esa eh, agresión hacia afuera, eh, se retroflectan esas garras y en vez de agredir hacia afuera, se agrede hacia adentro y eso es la retroflexión, dañarse uno mismo. Como en vez de explotar, implotas. Mm, y en el tema del suicidio creo que es la retroflexión mucho más grande que podemos tener. El punto más alto de por querer matar al que quiero matar afuera, mejor me quito la vida yo. Y en, en una situación de que me dio una crisis de ansiedad fue tan desagradable que en ese momento no recuerdo si fueron como 5 o 10 minutos, o a lo mejor hasta menos, pero se me hizo eterno. Y en ese momento lo que quería era morirme, porque yo no quería seguir sintiendo eso tan doloroso y tan desagradable, tan incómodo. Y en ese momento me dieron ganas como que sí, yo no quiero vivir, pero porque ya no quiero seguir sintiendo esto que siento. Entonces en ese momento comprendí que desde mi perspectiva, desde mi interpretación, siento que es lo que llega a pasar a muchos. No es que quieran matarse, no es que quieran morirse, sino es ya no quiero seguir sintiendo esto que siento. Creo que me fui por otro lado por completo
lo que me compartiste, pues lo que ahorita también me fue llevando a esto, lo que me comentabas. Y, y ya se me olvidó la pregunta que me hiciste. No te apures. Sobre los primeros apoyos psicológicos, que de hecho, o sea, digo, Ok. está perfecto y gracias por compartirlo porque al final creo que o sea, es inevitable tocar algunos puntos. Creo que ahí están. Si algo me has enseñado precisamente es que luego lo que termina saliendo es lo que se tiene que tocar y tan sencillo como eso, ¿no? Eh, a mí me parecería muy nutritivo para mí, para todos quienes nos estén escuchando, de inicio sería como entender primero qué son los primeros apoyos psicológicos, ¿no? De qué va, por qué son valiosos, por qué son importantes, qué alcances tienen y cómo podemos adoptarlos como en nuestra vida. Y, hay también era algo que iba a comentar desde la Gestalt, hay un concepto que se llama am, autoapoyo. Y es precisamente esto que te comentaba. Creo que los principios de apoyo psicológico, los primeros apoyos psicológicos, no solamente serían para acompañar al otro, sino también para acompañarnos a nosotros. Y ese concepto es el autoapoyo, que no quiere decir que con nosotros baste y nos apoyemos y nos encerremos en nuestra burbuja y solamente nosotros. Eh, Comento que desde mi perspectiva hay que ver las cosas desde varios lugares, desde varios ángulos, porque si nos quedamos solamente con una, creo que nosotros solos nos limitamos y tenemos que ver las cosas desde varios lugares. Y el autoapoyo es que puedas gestionar tus emociones, tus necesidades. Habrá algunas que puedas cubrir tú mismo y habrá otras que identifiques que tú no puedes y que acudas y con la certeza a los lugares donde se te va a apoyar o vas a encontrar eso que necesitas. Y los principios ah, del apoyo, del apoyo psicológico, ese botiquín, creo que es identificar la emoción, como decías hace un momento, o sea, a veces no sabemos cómo nos sentimos. La gestal diría que estamos desconectados de nosotros, estamos desensibilizados de nosotros mismos. Es ahí donde, para empezar, es identificar esto que hablamos de la presencia, de escuchar, de sentir, la escucha activa, eh, de reconocer la emoción, de expresar la emoción. Yo comento que la inteligencia emocional tiene tres retos. La primera es reconocer la emoción, cómo me siento. Que cuando nos preguntamos entre nosotros cómo estás, ya culturalmente o socialmente todos decimos bien, para no entrar a detalle. Y también tiene un sentido de hacerlo, porque no vamos a andar diciéndole a todo el mundo cómo estamos. Mm, y cuando ya identificamos que ese bien es que estoy inquieto, o a lo mejor si estoy en paz, o en realidad estoy tranquilo, o estoy estresado, eh, ya cuando le puedo poner nombre a ese bien o a ese mal, ya identifico la emoción. Hay personas que no saben identificar sus emociones. Por otro lado, el segundo reto es, una vez que identificas la emoción, cómo expresas, cómo mm, el expresarle tu emoción al otro. Y eso a veces nos da miedo, el no comentarle al otro cómo me siento, porque puede generar conflicto, porque puede ser que me rechace, o porque, y hay personas que pueden ser que sean muy grotescas y les vale madre cómo reacciona el otro y la sueltan como va. Eh, y el tercer reto es que cuando compartimos o expresamos nuestra emoción al otro, es ser asertivo cuando lo expresamos. Entonces, aquí es cuando también comento que dentro de la estructura de la personalidad o del ser, podríamos hablar del niño, el adolescente, el adulto,
la niña, la adolescente, el adulto. Y a veces podemos expresarlo desde el berrinche, desde la carencia, la necesidad de ser atendido, atendida, o desde el adolescente en cuestión de querer ser reconocido en esa lucha de poder, en esa rebeldía, o desde el adulto que se hace cargo de ese niño, ese adolescente, de esa niña, esa adolescente. Y cuando hay dos encuentros entre dos adultos, pues qué chulada. Y si hay un encuentro entre un niño y un adulto, pues el niño va a estar exigiendo ser amado, cuidado, desde su carencia. El adolescente desde su rebeldía, en la lucha de poder, en la necesidad de ser reconocido. Y pues si son dos adolescentes, pues se van a hacer buenos los fregadazos. Ujú, Y si son dos niños, pues bueno, también ahí va a estar complejo. Creo que estos principios de apoyo psicológico es ir generando conciencia en nosotros. Para mí es como en dónde estoy parado en el mapa de la vida, cómo me siento donde me encuentro y cómo precisamente hacia dónde quiero ir o no quiero ir y asumir la responsabilidad de la acción y no la acción eh, y asumir las consecuencias del actuar mejor. Y para un acompañamiento amoroso que pudiera ser desde esos primeros apoyos psicológicos, comento yo lo que es el acompañamiento amoroso, eh, que son, lo veíamos en el diplomado, que es preguntar cómo te sientes y ya la persona ya puede empezar a platicar cómo se siente. La segunda pregunta es, ah, perdón, la primera pregunta es qué pasó y ya la persona platica qué pasó. La segunda es cómo te sientes, por eso que me acabas de compartir. Y la tercera es ah, qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Eh, y creo que con eso podemos ayudar demasiado. Creo que algo que comentabas también ahorita era la necesidad de no ser juzgados. Y ahí creo que esos tres principios, algo que a la humanidad es importante para todos, es ser vistos. Comentaban que vi un reportaje hace varios años que era de allá de Alemania y comentaban que ya había mucha crisis porque todos andaban en la calle con pijamas, con el cabello como les daba gana, si amarillo, rosa, morado, eh, y todos podían vestir y ser como les diera en gana. Y la cosa es que ya nadie se fijaba en nadie. O sea, ya no había un asombro de nada. Y eso empezó a generar también demasiada crisis de no ser observado por nadie. Entonces creo que a la humanidad completa para nos es importante ser observados, ser escuchados y precisamente no ser juzgados. Y si agregamos esa escucha activa, eh, empática, congruente, simpática, en poder observar, escuchar, no juzgar. Y todavía si precisamente le preguntamos a la persona, ya que nos dijo qué pasó, cómo se siente, que es el validar su emoción y al finalizar hay algo que pueda hacer por ti, que esté en mis manos, eh, o a ti que te gustaría hacer. Una persona cuando ya expresa todas sus emociones, cuando ya expresa todo lo que siente, ya le genera más claridad y entonces ahora ella tiene más facilidad de qué es lo que desea. Antes de no haber echado todo lo que traía, no hay claridad de acción. Sin embargo, ya cuando una persona expresa todo lo que siente, ya es más fácil porque regresa a sí misma, como lo diríamos en RMD, en reprogramación memorial del dolor, es regresar a tu centro, regresar a tu trono. Y cuando ya regresas a ti, ya entonces tienes la capacidad de claridad y recuperas ese impulso que te lleva a la acción. eres un genio. Eh, o sea, para mí es una herramienta que he vivido literalmente contigo.
he visto los alcances y la diferencia que puede marcar en una persona, tanto lo he visto en mi propio contexto, yo teniendo como esta herramienta ya desde hace algún tiempo, la he podido utilizar con mis amigos cercanos y no a modo de experimento, ni mucho menos, sino de nuevo, siendo una herramienta que permite ser, y va a sonar un tanto romántico, pero para mí es ser como este faro de luz que muchas veces justo cuando estás desbordado, cuando parece que no hay opciones y todo está nublado, ese faro de luz te puede cambiar la vida. Y lo digo con todo el conocimiento de causa porque si bien a lo mejor muchas veces, eh, muchas personas, hablando en mi vida y desde mi interpretación, muchas personas he tenido la bendición de que no tienen estas herramientas, sin embargo, han estado ahí para escucharme sin juicio. Y hago muchísimo hincapié porque he pasado, luego muchas este tipo de etapa donde parece que el mundo se me viene encima, donde en este tipo de de vida recia que luego en lo personal llevo y mucha gente en mi contexto lleva, es muy sencillo sentir que nadie te va a entender, que todo el mundo te va a juzgar por correr ciertos riesgos, por tener una visión que luego no es tan fácil de explicar o que todo el mundo logre entender, dimensionar, visualizar a la par de ti. Y el simple hecho de tener un espacio de escucha genuina y presente, a mí me ha cambiado la vida y me parece uno de los aprendizajes clave que me gustaría que quedara en este episodio y por supuesto quiero escucharte sobre esto. Eh, Pero principalmente el tema de estar presente, y lo dijiste en la última sesión del diplomado que estuve, el factor de estar ahí de manera presente, escuchando genuinamente, que se perciba esta presencia, porque hasta el simple tú sabes perfectamente si alguien te está escuchando desde la atención genuina, de a si nada más es como, pues sí, cuéntame y aquí estoy con mi celular, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy valioso. Yo trato de hacerlo y lo comparto siempre con mi círculo más cercano, que en la mayoría de mi círculo tenemos herramientas muy similares. Entonces, yo me he preocupado y también creo que es algo muy valioso para la audiencia. Creo que es muy responsable de todos que construyamos un círculo que logre tener estas herramientas o al menos un cierto nivel de conciencia que le dé para dimensionar los alcances de estar presente y escuchar genuinamente sin juicio. Fíjate que fue también muy interesante. mm, am, Precisamente en el grupo del diplomado, pues había psicólogas, estudiantes de psicología como tú, como otra compañera, eh, también ah, quien no estaba inmersa en esto y también una chulada su, su cambio. Creo que todos al final manifestaron poder ir generando un cambio en sí mismos al estar hablando con estos temas de la presencia. Algunas personas comentaban de cómo es que se habían perdido de ellas, que hacía falta conectarse consigo mismas. Y creo que el día a día, la misma vida o el mismo mundo, como querramos verlo, hay muchos distractores, hay muchas distracciones y todo te va a jalar a muchos lados. Y no es más que ver el celular, ver la tele o solamente hasta estar en el ambiente familiar, o sea, con los amigos, en donde te encuentres. Va a haber muchos distractores en todos lados que te distraigan a perderte en todo ello y no estar contigo, no conectarte contigo. Creo que de repente esa inconsciencia, esa desconexión con nosotros,
andar como el perro tras la zanahoria, que nunca la alcanza, ¿no? O sea, eh, y creo que es importante podernos dar mm, cuando estuve en un grupo juvenil en Torreón, me tocó, hacíamos retiros allá en el Cerro de las Novas, ¿no? Donde está el Cristo con los brazos abiertos. Y me tocó dar un tema que se llamaba, en aquel tiempo, yo tenía como unos 14 años, yo creo. Y me tocó dar el tema de un alto en el camino. Y ese tema me encantó, me fascinó ese tema. Y creo que de repente es necesario poder hacer Ok, esos saltos en el camino. Y comenta Mario Sabán que lo que le da sentido a la vida no son las respuestas, lo que le da sentido a la vida son las preguntas. Y yo diría pues que sean buenas preguntas. Una vez llegó aquí una paciente que terminó su relación de matrimonio, más de 30 años de matrimonio, y llorando de una forma muy genuina, decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y me llamó la atención su pregunta, y sin invalidar la emoción, y la invitaba a que dijera ahora, eh, Dios mío, ¿cómo puedo salir de esto? Y siento que son dos preguntas muy diferentes. La claro. primera te lleva como si tú abrieras el hoyo, te echas el clavado, avientas la pala por fuera y ahí te quedas, ¿no? O sea, ¿por qué no está pasando esto? Y ni Dios mismo te va a salvar de ahí, ¿no? O sea, eh, por pendejo. O sea, porque al final la palabra pendejo se dice que significa estar fuera de lugar, o sea, y creo que ahí es cuando llegamos a estar fuera del lugar de nosotros, de la vida. Y creo que la pregunta de cómo puedo salir de esto, tal vez no encuentre la respuesta inmediatamente. Sin embargo, si me enfoco a encontrar la respuesta, al final la voy a encontrar. Entonces, también comentaba Mario Sabán que la vida es una eterna insatisfacción. Esto yo no lo comprendía, no lo entendía cuando se decía, ¿por qué la vida no puede ser color de rosa? Y me agradó poder comprenderlo en que esa misma insatisfacción es lo que le da sentido, porque siempre vamos a buscar nuestros deseos, siempre vamos a tener necesidades, nunca van a estar por completo cubiertas. Y al final esas necesidades es lo que le da sentido a la vida. Y cuando tú identificas tu necesidad, entonces vas a convertirlo en deseos que al final te van a llevar a la acción. Si en tu necesidad es tomar agua, pues ya identificas la necesidad y la acción va a ser el deseo de ir por un vaso de agua, llenarlo con agua y tomarte el vaso de agua. Entonces, se comenta, había un maestro también en la gestal que decía que la necesidad solamente se identifica en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Y el deseo está en el futuro, que a la vez es lo que te va a llevar a cumplir tus necesidades. Y el gozo está en el pasado, conforme tus experiencias gozosas del pasado, es conforme la capacidad que tienes de gozar el presente. Y con eso tampoco no quiere decir que la infancia igual a destino, sino que también puedes ir generando experiencias gozosas en el presente, que al final ya se han pasado, ya lo que acabo de decir ya quedó en el pasado, y ampliar tu gama de gozo, tus canales de gozo. Eh, y entonces me hace ahora completamente sentido cuando llegué a renunciar a la Secretaría de Salud. Me preguntaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Me inquieté. Y después cuando di el conversatorio de esto, de lo que es el presente, pasado, futuro, en cuestión de la necesidad, el gozo y el deseo, fue que dije, bueno, pues solamente conecta contigo tus necesidades y esas te van a ayudar y abrir el camino que tenga que ir, ni sea. Estás cabrón, hermano. Gracias, gracias por compartir justo eh, esa perspectiva de... Es que siento que es muy robusta y siempre que platico contigo me encanta porque estás 20,000
escalones arriba de lo que te gira a 1000 por hora la cabeza y el conocimiento que compartes está muy avanzado. Gracias por compartirlo así. Me gustaría, yo, para ir cerrando al menos este capítulo, poder como llegar a una conclusión o como a algún tipo de herramienta final con la que nos pudiéramos ir el día de hoy, eh, como para poder interiorizar, a lo mejor para cuestionarnos a nosotros mismos, como para hacer un análisis propio desde el cómo puedo utilizar esta herramienta conmigo, cómo la puedo utilizar en mi contexto, cómo la hubiera podido utilizar en la última vez que una amiga, un amigo se acercó con un problema. ¿Cómo puedo a partir de hoy ejecutar, trabajar eh, una de estas herramientas que ayuden a regular como a este externo o como tú lo decías, a lo mejor a mí mismo, a lo mejor yo soy el que está pasando por una situación compleja? Ah, ahorita que me comentabas esto de que desde donde expreso y me voy para un lado y para otro y regreso, y luego platicando con un amigo médico, me dice, ¿qué se me hace que tú tienes TDAH? Gracias por tu ayuda. Y, y a lo mejor no lo dudo, no lo dudo que lo tenga. Nunca he sido diagnosticado con ello, sin embargo, no dudo que también lo tenga. Y creo que al final, ante esta pregunta que me haces, cómo poder aplicar todo esto, creo que a veces es complejo y creo, como dices, a lo mejor tanta información. eh, También me he escuchado que se dice, cuando tú puedes explicar algo que aprendiste, es señal de que ya lo estás integrando. Si algo muy mínimo de lo que escuchaste en este primer episodio te hace sentido, quédate solo con eso. No trates de entender más. Quédate con lo que te haya quedado, te haya hecho sentido. Practícalo, ya que la práctica hace al maestro. Y en esto creo que yo cerraría con esto que te digo que me comentó este amigo que pudiera tener TDAH. Creo que es aceptar, eh, porque si no tuviera este TDAH, no tendría esta capacidad de ir para un lado, para otro y agarrar hilo de aquí, de allá, de allá, de allá y llegar a algo, ¿no? Ajá, Creo que toda mi vida fue esa, tratando de comprender muchas cosas desde niño, desde el divorcio de mis padres, decía, no entendía qué estaba pasando cuando yo tenía 5 años y sigo bromeando de ello, de que a la fecha nadie me ha dicho que mis papás se divorciaron. Y a lo que quiero llegar al compartirte esto y también esta parte de mí es que ah, no es fácil a veces aceptarnos quienes somos. Y creo que observa, obsérvate, no te pelees contigo. Todos estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Todos. Eh, y me gustaría cerrar con eso. Si tienes TDAH, si sea lo que sea, o la etiqueta que te tengas tú mismo, la etiqueta que tengas, que otros te hayan puesto, eh, en su momento me costó mucho trabajo a mí quitarme la etiqueta de divorciado. Me divorcié de la mamá de mi hija, la más grande. Duré 7 años queriendo quitar esa etiqueta, o a lo mejor ni siquiera me daba cuenta, más bien. Solamente lo padecí, solamente eh, decía una maestra que am, todo aquello doloroso que hemos vivido pareciera como una mierda. Sin embargo, la mierda también es energía y hay que transformar esa mierda en energía para ponerla en nuestro servicio y al servicio de los demás. Y creo que estamos invitados a eso ahora todos, no solamente, no solamente los psicólogos, no solamente los psicoterapeutas, no solamente los acompañantes.
de tanatología, creo que toda la humanidad estamos invitados a transformar toda esa mierda en energía para ponerlo a nuestro servicio, al servicio del otro. Eh, que si requieres ayuda, búscala. A veces desde nuestro ego no es fácil pedir ayuda, o a veces desde nuestra desconfianza e inseguridad. Y creo que es importante poder pedir esa ayuda. Y por otro lado, también diría Anthony de Melo en su libro, la gente no sale de su caos hasta que se harte de ello. Y a veces podemos estar en ese punto, a veces seguimos ahí. Yo lo comento en mi experiencia, que solamente me revolcaba en mi propia mierda y no salía de ahí. Y creo que sí, definitivamente hasta que me harté de estar dando vueltas ahí, fue que salí de ese lugar. Entonces, todos tenemos nuestros retos, todos estamos en nuestro proceso, son momentos complejos, creo que para todos, por esta falta de sentido y que estamos obligados de cierta manera ahora todos a encontrar ese sentido. Creo que ahora sí nadie se salva. Creo que después del COVID la vida nos agarró de los pies y nos empezó a sacudir y que tenemos que trabajar todo aquello que hemos. Me gustó mucho como lo dijiste tú en uno de tus reportes de cómo lo dijiste, los cadáveres en el armario que estaban guardados. Pues eso, creo que la vida nos exige a que saquemos del armario, debajo de la cama, de donde los tengamos. No podemos andar ya con cosas inconclusas dentro de nosotros. Nos está obligando la vida a que los afrontemos. No es fácil, es de repente complejo. Y sin embargo, creo que es importante que lo afrontemos. Y es importante que encontremos los espacios. A veces escucho que las terapias son muy caras o el acompañamiento es muy caro. Hay lugares, por ejemplo, donde hice la maestría, eh, no sé si están cobrando 150 pesos en ir llevando tu proceso. Hay lugares, la cuestión es que si en realidad lo deseas y si en realidad lo quieres, hazlo. Chingón. Pues, hermano, Yeshua, muchas gracias por compartir tanta de tu sabiduría. Sé que es una gota apenas de toda la sabiduría que te cargas. Soy testigo, eh, tan, tan testigo soy de toda la sabiduría que has compartido, de la transformación que has logrado, no solo conmigo, sino con muchas otras personas que tanto como puedo te recomiendo, no solo como profesional, sino como una persona digna de conocer. No me va a cansar de admirarte y de decírtelo principalmente. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por hacer espacio para compartirnos esto. Definitivamente no será la última. No es la primera, esta es la primera que saldrá, pero no es la primera. Y gracias por tu tiempo, hermano. Mil gracias por estar acá. Yo también, digo, me llevo muchos aprendizajes, siempre me llevo algo tuyo y ¿Qué te también quedas tú de esto que hemos compartido, hermano? pues justamente Cierra. lo que te iba a decir es eso, que digo, más allá de que gran parte de lo que estábamos conversando lo hemos platicado tanto en lo personal como en el diplomado, eh, para mí, el, yo por mucho tiempo en los últimos años estuve eh, no compartiendo, no poniendo en palabras mucho el cómo me sentía. Y principalmente por eso veo muy valioso justo esto que recalco tanto y por eso lo recalco tanto, porque más a modo personal y seguramente por mis propias heridas, por mis propias formas de las que he ido aprendiendo a gestionarme, necesitaba como este tiempo donde no quiero expresar cómo me siento, probablemente, y hoy en retrospectiva lo creo que era más por faltas de conocer las palabras que necesitaba para ponerlo en tal cual en palabras, vaya la redundancia, ¿no?
Hoy de lo que más me llevo es justo esto de, de inicio, la presencia, que aprovecho para compartirlo, cómo me ha costado tanto la licenciatura como los propios diplomados. Incluso, de hecho, por ahí en los reportes de las sesiones, aparte que me costó entregarlos, me costaba mucho estar muy presente y eso lo vi como un reto importante porque hoy yo que mi actividad principal es otra, que me dedico al marketing, que tiene más que ver de este lado hacia afuera, más externo, más capitalista, llamémosle, donde todo el tiempo tienes que velar por el multitasking, por la productividad, por estar haciendo como sacar agua de las piedras, por sacar el máximo rendimiento del menor recurso, etc., etc., etc. En mi proceso de estudiar la licenciatura, de estar en este diplomado y tanto de platicar contigo, me ha forzado, y lo digo en el mejor de los sentidos, a estar presente. Los análisis que próximamente se vienen, me encantaría que traigamos esto a los episodios. Nos has pedido algunos ejercicios de las películas, de leer. E incluso en las películas, algo que para mí suele ser como muy de, lo tengo de fondo, o voy viendo pedacitos y luego estoy en otra cosa, etc., etc., con el fin de realmente obtener el aprendizaje, me he forzado a estar presente para realmente sacar el mejor aprendizaje de eso. Entonces, para mí ha sido muy positivo y hago de nuevo hincapié en la presencia, porque aunque parecería muy cliché, muy sencillo, muy obvio de que hay que estar presente, sí, no podía saberse. La verdad es que ya en la ejecución, en el día a día, es complicado, al menos para mí ha sido complicado, ha sido laborioso, me ha representado un esfuerzo importante y para nada es queja. Al contrario, ha sido muy valioso, ha sido muy valioso Sí, creo que ese pudiera ser buen tema para uno de los siguientes capítulos, la presencia y qué es lo que nos permite poder estar presentes. Y creo que definitivamente, como lo decía en el diplomado, muchos comentaron que estaban muy desconectados de ellos, que lograron empezar a conectar con ellos. Y creo que ahora sí esto de la conciencia, de la presencia, creo que la podemos medio entender aquí o aparentemente entender acá, sin embargo, como lo comentas, aterrizarlo y bajarlo, la experiencia, encarnarlo, es otra cosa. totalmente. Y a mí me Gracias, hermano. encantaría que los próximos capítulos precisamente nos compartiste por ahí varios ejercicios que me parecieron muy buenos, muy valiosos, con mucho aprendizaje y creo que todavía más valioso que eso será el rebote tanto de tus propias interpretaciones como las mías y ver qué podemos sacar de ahí. Entonces, hermano, pues de nuevo agradecerte estar por acá. Muchas gracias a ti también por escuchar, gracias por prestar atención, por estar presente escuchándonos en este episodio. Y si tienes alguna pregunta que quisieras hacerle a Yeshua, tanatólogo, psicólogo, más de 20 años de experiencia, seguramente alguna duda podrá responder. Entonces, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Daniel Slim, te mando un beso, te mando un abrazo. Bye bye. Gracias, hermano. Abrazos. Excelente día y saludos a todos. Chao, chao.